Buenas noches, chicos. Bienvenidos a esta clase sobre los actores internacionales que os debía desde hace algún tiempo. Lo que vamos a ver hoy son dos cosas. Por una parte, la definición de qué es un actor internacional, aunque ya lo adelantamos un poquito cuando hablamos de la sociedad internacional. Vamos a ver cuáles son las características de los actores que intervienen en el ámbito geopolítico y también, por tanto, en el ámbito de las relaciones internacionales. Y luego vamos a ver una doble tipología de actor internacional que no habíamos abordado hasta el momento. Uno es el Estado y otros son las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y dentro de estas últimas vamos a ver los dos subtipos, uno que lo conocéis muy bien, que son las organizaciones no gubernamentales, también llamadas ONGs, y en segundo lugar las multinacionales. Bien, vamos a arrancar con el concepto de actor internacional, aunque ya lo adelantamos un poquito cuando abordábamos en el anterior vídeo el concepto de sociedad internacional, ¿no? He traído aquí dos definiciones, una es de Juan Carlos Pereira, un historiador en relaciones internacionales de España, y otra de Rafael Calduch, que ya sabéis que es un autor con el que me gusta mucho trabajar. Pereira dice que un actor internacional es toda autoridad, organización, grupo o persona susceptible de desempeñar un papel destacado en la vida internacional. Ahora bien, Juan Carlos Pereira aquí se deja algunos matices que me gusta siempre complementar con Catuch, porque no nos dice pues si cualquier actor es capaz de jugar un papel destacado o qué hace que pueda jugar ese papel destacado, ¿no? Kaduch nos redondea un poco eso y nos dice que un actor internacional es todo un grupo social que, considerado como una unidad de decisión y actuación, participa eficaz y significativamente en aquellas relaciones definidas previamente como fundamentales para la estructura y dinámica de una determinada sociedad internacional. Es decir, en esta definición de Calduch vemos que un actor es, lo primero es o bien un conjunto de personas o un conjunto de instituciones dentro de un país o en varios países, ya lo vamos a ver, que tienen la capacidad de actuar de manera independiente en la escena internacional y que además es capaz de relacionarse con otros actores de la sociedad internacional de manera estable y duradera, tal como definíamos que eran las relaciones en la sociedad internacional. ¿Cuáles son esas capacidades que les permite tener ese rol en la sociedad internacional? Pues, por ejemplo, tener la capacidad de ir a la guerra o tener la capacidad de relacionarse por cauces diplomáticos o paradiplomáticos con otros actores de la sociedad internacional, o que tienen algún papel funcional dentro de la sociedad internacional, ¿no? Muy bien. Ahora, hay varios criterios para clasificar a los actores internacionales, ¿no? Por la naturaleza de los actores, por la importancia que tienen y por su cohesión interna. Que si os dais cuenta, en parte tienen coincidencias con las características de la sociedad internacional que veíamos en el anterior vídeo, ¿no? La cuestión de la naturaleza de los actores, hay dos tipos de naturalezas que definen a los actores, la territorial y la funcional. Perfecto. Si nos vamos a la cuestión de los actores territoriales, básicamente un actor territorial es aquel que existe y actúa en la sociedad internacional desde un territorio determinado en el cual domina o en el cual tiene una capacidad de influencia o en el cual desarrolla una serie de actividades que le sirven para jugar algún rol, ¿no? El actor territorial más importante es el Estado, pero no es el único. Si pensamos, por ejemplo, en empresas que exportan ciertos productos clave, como pueden ser, por ejemplo, empresas
multinacionales que se dedican a la fabricación de microchip, como puede ser, por ejemplo, Sun o como puede ser Samsung. Su base está en California o en Corea del Sur, ¿no? Respectivamente. O pensemos, por ejemplo, en Apple, que si bien su fabricación de todos sus productos es en China, su diseño conceptual y por tanto lo que más valor genera se produce en California, en Estados Unidos, ¿vale? Ahora, luego están los actores funcionales. Los actores funcionales son aquellos que tienen capacidades y que además son capaces de esas capacidades ponerlas en marcha a nivel internacional para cumplir con algún rol dentro de la sociedad internacional y que son capaces, por tanto, de satisfacer alguna necesidad de esa sociedad internacional, ¿no? Un ejemplo son las ONGs, que por ejemplo prestan ayuda humanitaria, ¿vale? Y por tanto cumplen un rol de apoyar, por ejemplo, a poblaciones que lo están pasando mal desde un punto de vista sanitario, económico, de hambruna, etcétera, etcétera. Pero también tenemos a multinacionales, ¿vale? Que producen bienes y que producen servicios que consumimos o que otros actores consumen. Pensemos, por ejemplo, en la multinacional Airbus europea, que fabrica aviones que son comprados no solo por empresas de múltiples países, sino también por ejércitos de múltiples países para, por ejemplo, el transporte de tropas o el reabastecimiento en vuelo, ¿no? Y por lo tanto sirven para satisfacer las necesidades de la función de defensa de los estados, por ejemplo. Ahí podemos ver la relación de los actores funcionales, ¿no? Luego, si nos vamos por la importancia internacional de los actores, aquí vamos a ver que hay fundamentalmente dos tipologías, los actores primarios y los actores secundarios. Los primarios, la gran categoría está llena por los estados-nación, pero aquí también entran ciertas organizaciones internacionales de carácter supranacional, como las Naciones Unidas, la OMC o incluso la Unión Europea, cuyas características para ser actor principal es que ocupan una posición principal centrada en el sistema internacional, ¿vale? Que son capaces incluso de generar algún tipo de orden, ya sea político, ya sea económico. Ahí tenemos cómo el poder influye en esa capacidad de ser actor primario, ¿no? Pero también puede ocurrir que ese actor tenga la capacidad de mediar. Las Naciones Unidas tendría esa capacidad, por ejemplo. Y luego los actores secundarios pues serían todos aquellos actores que bien por sus funciones o bien por sus capacidades de poder no ocupan ese rol central o ese rol de faro iluminador con leyes o con normativas, ¿vale? Y ahí entrarían un montón de categorías de actores que ya hemos visto en anteriores vídeos. Ahora, por la cohesión interna y la autonomía operativa exterior, vamos a tener actores integrados y actores agregados y actores que son capaces de ser más o menos autónomos a la hora de moverse en la sociedad internacional. Tengo que decir algo al respecto. Estas dos características son fundamentales para situar a un actor dentro de la jerarquía de la sociedad internacional y dentro de la cuestión de la polaridad, ¿vale? Lo vais a ver muy clarito según avancemos, ¿vale? Pero lo primero, ¿qué es la cohesión interna de un actor internacional? Bueno, pues se refiere a cuando tenemos un actor que está formado, por ejemplo, por una multiplicidad de individuos o una multiplicidad de organizaciones. Pensemos, por ejemplo, una ONG, ¿vale? Pues que mucha gente se asocia o da dinero o es voluntaria de una ONG porque comparte una serie de visiones del mundo y de organismos, ¿vale?
La cohesión interna se refiere aquí a qué tan fuertes y qué tan estables son los vínculos entre los miembros que conforman ese actor, en nuestro caso esa ONG o ese Estado o ese banco o esa multinacional, así como al orden de prioridades que conceden los grupos de interés que forman parte de ese actor en detrimento de los intereses particulares de los individuos de la sociedad. Ya lo vamos a ver. Y luego la autonomía operativa exterior, que está conectada con la cohesión interna, se refiere a la capacidad de tomar decisiones y de ejecutarlas de manera independiente a cualquier otro actor de la sociedad internacional. Es un concepto que lo vamos a ver también cuando veamos la categoría de actor estatal, ¿vale?, del Estado, en el concepto de soberanía. Muy bien, vamos a ver la cuestión de la cohesión interna, ¿vale? En función de qué tan cohesionado, qué tan unido, qué tan compactado esté un actor, podemos hablar de dos categorías de actores: los actores integrados y los actores agregados. Los integrados, como os podréis suponer, son aquellos que muestran una gran estabilidad interior derivado de que los individuos o los colectivos que forman parte de ese actor tienen una serie de intereses comunes, compartidos, y que entienden que esos intereses y que esos objetivos interesa más conseguirlos que satisfacer cualquier interés particular, ¿vale? Claro, ¿qué permite esto? Cuando yo tengo un actor integrado, ese actor integrado va a ser capaz de tomar sus decisiones sin contar con nadie, sin que nadie le influya, y va a tener más autonomía para llevar a cabo lo que ha decidido, siempre teniendo en cuenta las capacidades de poder que tenga, ¿vale? Ahora, ¿cómo se consigue que un actor sea integrado? O dicho de otra manera, ¿qué hace que un actor sea integrado, sea cohesionado internamente? Bueno, lo primero es que hay una serie de mecanismos, ¿vale? Para que cada individuo que forma parte de ese actor ponga por delante los intereses colectivos a los suyos, ¿vale? Y que esto se hace por medio de tres vías. Puede ser por el aprendizaje social, el colegio. Cuando a todos nosotros nos enseñan que es importante rendir culto a la bandera o al escudo, indirectamente lo que se nos está educando es a aprender a poner por delante las necesidades de la patria y del colectivo llamado pueblo o nación ecuatoriana por delante de las nuestras como individuos, ¿vale? Lo segundo es la comunicación, ¿vale? Es la emisión de mensajes con una intencionalidad, ¿vale? En ciertos regímenes democráticos eso se hace mediante la comunicación política, y en otros que pues tienden a ser regímenes más autoritarios se hace a través de la propaganda, ¿vale? Y ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de propaganda política de un estado autoritario, como era en este caso en mi país, en la España, durante la dictadura militar del general Francisco Franco, ¿no? Y luego hay un tercer mecanismo que es la coerción, es meter miedo, ¿vale? Es hacer que los individuos sientan que tienen que obedecer o sientan que tienen que compartir una serie de principios, porque si no va a venir un castigo. En el caso de la Unión Soviética, los que no compartían los valores de la Revolución Socialista, pues tenían el Gulag, que eran campos de reeducación. Bueno, algunos no salían de los campos de reeducación, ¿vale? Mirad a ver qué son los Gulags, ¿no? Ahora, dentro de los actores integrados, no es que no existan luego en su seno disputas por la jerarquía, por tal, ¿vale? En los partidos políticos lo podéis ver, pero ¿qué hace que un actor, en este caso un partido político, sea un actor integrado? Porque tiene una serie de mecanismos y de cauces, entre otros el diálogo, normas internas y mediaciones,
que permiten reconducir el conflicto para que se impongan de alguna manera esos intereses comunes, ¿vale? ¿Qué ejemplos de actor integrado encontramos? Los estados, por supuesto, las multinacionales. Si trabajáis en algún momento de vuestra vida en multinacionales, ya vais a ver que las multinacionales son muy tendentes a generar mensajes y a generar entornos de compartir entre todos los empleados una misma visión y una misma línea, ¿no? Y también las organizaciones supranacionales. El mejor ejemplo son las Naciones Unidas, que las veíamos el otro día, y que es raro que tú entres a formar parte como país de las Naciones Unidas si no crees en los derechos humanos, en el Estado de Derecho y en la paz a nivel internacional, ¿vale? Ahora, lo contrario lo encontramos en lo que se llaman los actores agregados. Y estos actores es todo lo contrario. Lo primero, están formados por individuos o por grupos que forman ese actor, pero de una manera muy débil, porque únicamente comparten algún objetivo o comparten alguna característica o comparten un tronco ideológico, pero que luego está muy ramificado. Cuando eso ocurre, ¿vale? Cuando hay una escasa integración a nivel interno de ese actor, lo que va a ocurrir es que muy prontamente va a haber disputas entre puntos de vista, disonancias, y eso va a hacer que ese actor agregado sí pueda tener una fuerza muy notable en el corto plazo, pero a la larga es posible que carezca del impulso o de la fuerza suficiente para ser independiente en la toma de decisiones o incluso para ejecutarlo, o que incluso las capacidades de poder que pudiera tener inicialmente se acaben diluyendo, ¿no? ¿Qué ocurre al interior de estos actores agregados? Pues que muchas veces no hay unos procesos claros de socialización de los miembros y en muchos casos acaban imponiéndose relaciones de jerarquía que finalmente terminan en que el actor salte por los aires, ¿no? Un ejemplo de ello pueden ser organizaciones internacionales gubernamentales que, ojo, en estos casos nos encontramos con que el punto de agregación es, por ejemplo, compartir un principio o una idea, pero que no está cimentada en una serie de valores compartidos por todos. Un ejemplo lo tendríamos en UNASUR, ¿no? UNASUR fue una organización internacional que tenía unos principios muy interesantes, que tenía unos objetivos de integrar a los países suramericanos muy ambiciosos, pero el problema es que estaban impulsados por una serie de casualidades, la más importante, que en el poder de los países impulsores había presidentes que coincidían ideológicamente. Cuando se produjeron cambios en esos países a nivel de la presidencia, empezaron las disonancias porque no había un aglutinante, un pegamiento en torno a ese proyecto. Ya habéis visto que UNASUR ha terminado por desaparecer, por disolverse, ¿no? Y de hecho, el ALBA TCP ahora mismo ha perdido mucha fuerza porque el único valedor actual es Venezuela, y Venezuela encima está con una inestabilidad muy grande que le impide ser el impulsor del ALBA, una vez que otros actores que también tiraban del carro, como Bolivia, como Ecuador o como Cuba, pues una de dos, o han ido perdiendo a los líderes que impulsaban el proceso, o tienen dificultades económicas, el caso de Cuba, que interfieren en sus capacidades de poder, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de actores agregados? Pues, por ejemplo, ONGs, organizaciones internacionales gubernamentales poco sólidas desde el punto de vista que os he hablado, los pueblos y la opinión pública internacional.
A este sentido podemos decir que, por ejemplo, el movimiento feminista es muy fuerte y como actor internacional ya vamos a ver que está cogiendo una velocidad sorprendente. ¿Qué ocurre? Que en el seno del movimiento feminista hay incluso debates sobre admitir, por ejemplo, a personas transgénero y demás. Incluso hay distintas corrientes, pues por ejemplo, en torno a cuestiones tan diversas como si aprobar o no la prostitución, si aprobar o no la participación de la mujer en la pornografía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no se acaba de cohesionar a ese actor internacional llamado movimiento feminista, lo cual es una pena porque a veces va en detrimento de la fortaleza que podría tener para impulsar su agenda, que me parece muy necesaria, por otra parte, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos visto lo que son los actores internacionales, hemos visto las características que tienen los actores internacionales y ahora vamos a abordar dos actores que no habíamos podido abordar en el anterior vídeo y que no podemos dejar pasar. El primero es el Estado. El Estado, que sepáis, es el actor internacional más importante de la sociedad internacional. Ya sabéis que ha sido el objeto de estudio fundamental de la geopolítica clásica. Os adelanto que también es un actor muy importante en las relaciones internacionales. De hecho, para los realistas, para la teoría realista, es el actor fundamental. Para la teoría liberal es uno de los actores fundamentales. Y para las nuevas corrientes teóricas de las relaciones internacionales, los reflectivismos, es un actor significativo, pero no es el más importante, ¿vale? Pero al final muchas cosas orbitan en torno al Estado. Bueno, lo primero es definir qué es el Estado. Bueno, lo podemos definir al Estado como una entidad política conformada por una serie de personas que viven en un territorio determinado y delimitado por fronteras y que a través de una serie de leyes y de normas que el pueblo se da, establece un gobierno soberano para decidir qué hace, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así es que un Estado tiene 4 características. Lo primero, los Estados tienen un territorio limitado por fronteras, ¿vale? Las fronteras, además, tenéis que saber que están delimitadas mediante acuerdos internacionales entre gobiernos de países, ¿vale? Cuando no hay acuerdos en límites territoriales, suele haber conflictos, que en algunos casos se resuelven mediante la negociación. Por ejemplo, de las últimas cosas que hizo el gobierno de Correa fue firmar el tratado del límite territorial marítimo entre Ecuador y Costa Rica, uno de los pocos que estaba sin definir, y cuando no pasa eso, se puede llegar hasta un conflicto bélico, y tenéis el caso de Perú y Ecuador, solo resuelto luego de la guerra del 95, o el mucho más reciente enfrentamiento en 2020 en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Abjasia, ¿no? La segunda característica es tener una población estable que vive dentro de ese territorio limitado por fronteras. Esa población estable normalmente está formado por un conjunto de personas que comparten una misma visión, una misma forma de ver el mundo, un idioma, una religión común o un conjunto de idiomas y de religiones, pero que es lo que le identifica. Ahí podríamos encontrar costumbres, tradiciones, historia común. Todo eso forma lo que llamaríamos una nación, que es el complemento de ese término que habréis escuchado en alguna ocasión, que es el Estado-nación, y
el conjunto de Estados-nación forma lo que hoy día llamamos como un sistema westfaliano. ¿Westfaliano por qué? Porque el Estado, en la configuración que os estoy explicando, nace a raíz del Tratado de Paz de Westfalia de 1648, que ponía fin a la Guerra de los 30 años, y que es la primera vez donde gobernantes de países deciden reconocerse como entidades políticas independientes y, lo más importante, reconocer que tienen que respetar el territorio y la soberanía de los países. Y aquí esto nos permite ir a la tercera característica de los estados. Los estados tienen un gobierno soberano, normalmente elegido por el pueblo, ¿vale? Y es soberano nacional e internacionalmente. ¿Qué significa soberano? Que es capaz de tomar decisiones e implementarlas sin que nadie desde dentro del Estado o desde fuera del Estado sea capaz de influir o de interferir en esas decisiones. Y como el Estado es soberano, en ese sistema de Westfalia que os estaba hablando, se consagró el principio de respetar las decisiones de cada Estado. Claro, alguien puede decirme, oiga, profe, pero entre Estados hacen la guerra, ¿eso no es injerencia en la soberanía? Sí, por supuesto. De hecho, la guerra forma parte del conjunto de herramientas que los estados tienen para relacionarse, aunque os parezca muy raro eso. Y la cuarta característica que tienen los estados es que el resto de países lo reconoce como tal, ¿vale? Y esta es una característica importante porque hay muchos países que dicen soy independiente, soy un estado, y unos poquitos países lo reconocen como tal. Caso de Osetia del Sur, que solo está reconocido a día de hoy por 4 países: Rusia, Nicaragua, Abjasia y no sé si algún país más. Y Corea del Norte. ¿Eso es un estado? Bueno, teniendo en cuenta que en Naciones Unidas hay 194 estados, pues lo pongo en tela de juicio, ¿vale? Estas son las características fundamentales del Estado. Ahora, un Estado no puede funcionar si no tiene estas cosas de aquí. Lo primero, nos guste o no, ya sé que estamos en un país donde se demoniza mucho a la burocracia y al funcionariado, pero que sepáis que las funciones del Estado no podrían ejecutarse si no hubiera un cuerpo burocrático, es decir, una serie de funcionarios que garanticen el funcionamiento del Estado y que garanticen a los ciudadanos que el Estado les brinda bienes y servicios públicos esenciales para, sobre todo, 2 cosas: ejercer actividades económicas y garantizar el orden y la paz social. Porque si no, esto sería una anarquía, ¿vale? Segunda cosa, el monopolio fiscal. Los estados son los únicos capacitados para recaudar dinero a través de impuestos y con ese dinero financiar ese cuerpo de funcionarios que compone la burocracia o adquirir bienes como camionetas o maquinaria para, por ejemplo, garantizarnos que tenemos luz a través del tendido eléctrico, ¿vale? El monopolio fiscal necesita burocracia, necesita, por ejemplo, inspectores del SRI, funcionarios que trabajen ahí, también en el Banco Central, etcétera, ¿vale? Lo siguiente, un ejército permanente. Hemos dicho anteriormente que los estados son soberanos. Para garantizar la soberanía, los estados tienen ejércitos, ¿vale?, permanentes, cuya misión fundamental es proteger al Estado de cualquier amenaza interna o externa, sobre todo externa. Ya vamos a ver un poquito más adelante que las funciones del ejército son fundamentalmente la seguridad interna y externa, asegurar la inviolabilidad de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas,
y en algunos casos vigilar la paz social interna. Pero eso es algo que solo se debería de hacer en casos de extrema necesidad. Para todo lo demás, a nivel interno, están las policías de los estados. Y luego está el monopolio de la fuerza legal. Los estados, para poder mantener la paz social, necesitan ser los únicos que por ley pueden hacer uso de la fuerza. ¿Qué es hacer uso de la fuerza? Que, por ejemplo, puedan usar medios coercitivos, ya sea las leyes o ya sea el uso de las armas, para imponer el orden y la paz social. Eso significa que el Estado es el único capacitado para tener personas armadas y personas que legalmente están capacitadas no solo para portar armas, sino para usarlas en los casos que la ley determina. Y esto es importante. Las policías, ¿vale?, no tienen un cheque en blanco para usar sus armas. El Estado, a través de las leyes emanadas por la Asamblea o por el Congreso, depende de qué país, dicen qué casos pueden usarse las armas, en cuáles no, y qué ocurre si un policía hace uso de su arma de forma no reglamentaria, ¿vale? Eso que quede claro. Ahora, dentro de ese monopolio de la fuerza legal, el Estado, para garantizar el orden social, también tiene el poder legislativo, que emana leyes que van en esa dirección de garantizar la paz social, el poder ejecutivo, que se encarga de dotar de medios pues a la policía, al ejército, etcétera, etcétera, para garantizar su función, y el poder judicial, que tiene, digamos, la capacidad de castigar delitos que vayan contra la ley con pena de cárcel, y que es también otra forma de coerción para mantener el orden social, ¿no? Y por último es el reconocimiento internacional. Normalmente un actor, normalmente un Estado, ¿vale?, va a tener un cuerpo diplomático que es capaz de establecer relaciones de manera permanente y oficial con otros estados, ¿vale? Y este es otro elemento importante del orden westfaliano, ¿no? O de ese orden internacional interestatal que os decía yo que existía, ¿no?, dentro de la sociedad internacional. Bueno, chicos, y ahora vamos a abordar los dos siguientes y últimos actores internacionales que nos quedan por ver, que son los actores gubernamentales interestatales y los actores no gubernamentales interestatales. Los primeros que tenemos aquí son o esta categoría de actor gubernamental interestatal engloba a todas aquellas organizaciones establecidas mediante un acuerdo internacional, y ese acuerdo puede ser un tratado, un protocolo, cualquier figura del derecho internacional público, ¿vale?, por 3 o más estados, por tanto son multilaterales, para la consecución de unos objetivos comunes y dotadas de una estructura administrativa permanente, propia e independiente de los estados, a lo que yo añadiría que tienen una personería jurídica, ¿vale? Muy bien, en resumidas cuentas, ¿qué es un actor gubernamental interestatal? Es lo que también llamamos organizaciones internacionales gubernamentales. Son organizaciones que están formadas por gobiernos de países que se ponen de acuerdo y firman tratados o acuerdos internacionales que configuran organizaciones con personería jurídica que persiguen normalmente unos objetivos que están inspirados en valores o ideas que comparten pues los miembros pues que ponen en marcha esa organización. Y la otra característica importante es que para que las organizaciones internacionales funcionen y sean efectivas, tienen una estructura
estructura administrativa, si queréis burocrática permanente, que permite su funcionamiento al día a día. Ejemplos de organizaciones internacionales de tipo gubernamental hay a patadas. Aquí os he puesto solo unas pocas, la propia Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, tenemos el BID, por supuesto, y luego tenemos todos estos organismos que forman parte, como veíamos el otro día en clase, del sistema de Naciones Unidas, ¿vale? Las organizaciones internacionales es un actor internacional que nacen con mucha fuerza en el siglo XX, aunque las primeras datan de finales del XIX, como es el caso, por ejemplo, de la Cruz Roja, o algunos tratados que dan lugar a organizaciones pues que se dedicaban a garantizar la navegabilidad de los ríos alemanes, por ejemplo. Y estos actores, una característica importante es que suelen ser actores funcionales, cumplen con una función, ¿no? Hay un montón de actores de este tipo que cumplen diferentes roles en la sociedad internacional o que se crean con distintos objetivos políticos, económicos, ambientales, culturales, incluso ideológicos, ¿vale? Chorro tropecientos mil. ¿Aquí entraría la CAN? Sí, entraría la CAN. ¿Entraría la LADI? Sí. ¿La Alianza del Pacífico? Sí. ¿Entraría, por ejemplo, el Foro de Lima? No. Y no porque el Foro de Lima es un foro de diálogo entre países y no tiene una estructura administrativa ni jurídica permanente, como si lo tenía UNASUR, por ejemplo, ¿vale? Y la segunda categoría importante que tenemos para el día de hoy son los actores no gubernamentales interestatales, ¿vale? ¿Cómo los definiríamos? Bueno, pues son movimientos y corrientes de solidaridad de origen privado que tratan de establecerse a través de las fronteras y que tienden a hacer valer o imponer su punto de vista en el sistema internacional. Rafael Calduch, en esta definición, se está refiriendo sobre todo a las organizaciones no gubernamentales, ¿vale? Los actores no gubernamentales interestatales tienen dos características en común. Uno, no están formados por gobiernos, sino que están formados por individuos que tienen un objetivo o una idea en común y que buscan ponerla en funcionamiento en cuantos más países mejor. A partir de aquí hay dos tipologías. Uno son las ONGs, que son grupos o asociaciones constituidas por personas privadas, particulares como yo y ustedes, en distintos estados que tratan de alcanzar objetivos precisos, no lucrativos, y añadiría que muchas veces de carácter humanitario o con un enfoque humanitario. Médicos Sin Fronteras, Oxfam o Cruz Roja son un ejemplo de ellos. Y luego tenemos las multinacionales, que también las podemos llamar transnacionales, que ya les abordaremos con un poquito más de calma en una clase posterior, pero que sepáis que son empresas o sociedades mercantiles cuya característica fundamental es que operan en dos o más países distintos al de la nación donde nacen y que controlan medios de producción o de servicios por todo el mundo. Y añadiría que tanto las ONGs como las multinacionales son actores funcionales dentro del sistema internacional. Me atrevería a decir que las multinacionales son actores integradísimos, mientras que las ONGs, depende cuál sea, estaríamos hablando de actores más o menos integrados, ¿no? Tengo muy claro que Cruz Roja, Oxfam, Médicos Sin Fronteras o Amnistía Internacional son absolutamente ONGs muy integradas, y hay otras pues que quizá no lo sean tanto, ¿vale?
Y hasta aquí lo que tenía que contaros el día de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, un poquito más largo de lo habitual, pero espero que sustituya esas clases que por unas cosas y otras no hemos podido dar. Muchísimas gracias y buenas noches.